Bienvenida a la audiencia con criterio a este domingo. Retornamos de la Semana Santa hace 8 días y hoy es el domingo 24 de abril del año 22. Le damos la más cordial bienvenida con mucha alegría a toda la audiencia que nos está sintonizando desde diferentes puntos del país. Estoy leyendo sus respuestas respecto de esa pregunta: si una vez levantadas las medidas de contención, de precaución, para evitar la pandemia del coronavirus, ¿usted se quitará la mascarilla? Esa es la pregunta esencial que está en nuestro sondeo de Twitter. También leo sus respuestas una por una en el WhatsApp. Le doy la bienvenida a mis compañeros Juan Luis Font, quien está ya conectado con nosotros, y también a Pedro Trujillo. Buenas noches y bienvenidos, televidentes con criterio. Es un gran gusto estar con ustedes en esta jornada del 24 de abril. Por supuesto que le enviamos nuestro saludo a todos los rincones del territorio nacional. Y por supuesto que hoy en Con Criterio vamos a discutir sobre los dos temas más relevantes para Guatemala en este momento. Por un lado, la decisión del presidente de levantar la orden de utilizar mascarillas en público. Y por el otro lado, se levanta ese mandato, pero por el otro lado se produce una crisis política, o se prolonga más bien la crisis política, después de que la Corte de Constitucionalidad, a instancias de la Fundación del Terrorismo o en coalición con la Fundación del Terrorismo, fuerza a 7 personas que estaban en contra de incluir a Consuelo Porras en el listado, en la nómina de candidatos a fiscal, los fuerza a incluirla. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos en este último domingo de abril. Efectivamente vamos a abordar esos temas, la nómina de 6 aspirantes al puesto de fiscal general del próximo cuatrienio, que el presidente tiene que elegir, y algunas noticias más, entre ellas esta de suprimir o dejar a criterio de cada quien el uso de la máscara, cosa que ya han hecho otros países y a lo que nos estamos sumando pues, en el tiempo que los demás ya han tomado esta decisión. Sin más preámbulos, vamos a anunciarle o vamos a comentar algunas de estas noticias. Vamos a... Las notas de la semana son presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Codeca, el Comité de Desarrollo Campesino, ha anunciado manifestaciones, protestas, pero además el bloqueo del paso mañana en al menos 19 puntos del país. De inmediato la Cámara del Agro ha protestado y ha exigido a las autoridades su actuación para que no se vea bloqueada la movilidad mañana. Los integrantes de Codeca, los directores departamentales y el liderazgo político de este movimiento social que se adscribe al movimiento político Liberación por los Pueblos, ha dicho claramente que la razón de la protesta es basta ya a los actos de corrupción. Su protesta es también por la elección o por la integración de la nómina para elegir fiscal general. Apenas 2 de los puntos que ellos han explicado abiertamente en sus razones para esta manifestación. También le suman a esto la subida de los precios de los alimentos y la subida de los precios del combustible. Parece que Codeca no ve que hay un conflicto Rusia-Ucrania que hace que los precios del combustible han subido a pesar de la subvención que el Estado está dando durante este mes y no sabemos lo que va a ocurrir. Lo cierto no es que protesten, están en su derecho de protestar como todo ciudadano. El problema es que se anuncia bloqueo, un bloqueo que ellos llaman pacífico, y cualquier bloqueo que suspenda los derechos de los demás deja de ser pacífico en ese momento porque es coercitivo e intimidatorio. Así que lo que hay que hacer es un llamado a Codeca para que manifiesten sus disconformidades o lo que consideren oportuno, pero que no violen, como ha sido habitual en otras ocasiones, los derechos del resto de los ciudadanos. Que habrá detención en diferentes puntos carreteros, prácticamente en todos los departamentos del país. Y a Codeca se están sumando otras organizaciones que han montado en cólera o han desatado su enojo a partir de que la Corte de Constitucionalidad forzara a los postuladores a incluir a Consuelo Porras en el listado de candidatos o de aspirantes a fiscal general de la República mediante una resolución que, por supuesto, ha sido sumamente cuestionada. De eso habremos de discutir a lo largo de este programa. Pero, señores, hoy también hay otros hechos que resaltar a lo largo del mundo.
Por ejemplo, que en Francia ha sido reelecto el presidente Emmanuel Macron y se convierte en el primer presidente francés en ser reelecto para un segundo periodo, para un segundo mandato en los últimos 20 años. Desde el señor Jacques Chirac no se había logrado una reelección en Francia y ha sido derrotada la señora Marine Le Pen, quien rápidamente, ella procede de la derecha más extrema francesa, ella rápidamente ha aceptado la derrota, pero ha dicho algo que es enteramente cierto. Crece el deseo de los franceses de ejercer una fiscalización, una oposición más fuerte al mandato del señor Macron, porque de los 38% de votos que obtuvo hace 5 años, ahora obtuvo exactamente 41%. Miren, Juan Luis y Pedro, tantos detalles que resaltar de esta victoria de Emmanuel Macron en su reelección, pero a diferencia de Chirac hace 20 años, hay que resaltar siempre que Emmanuel Macron y su partido nacieron hace 6 años. Él es una opción nueva que se presenta a Francia, que gana y que hoy se reconfirma con esta elección. Así también lo es su partido. Hasta el momento conserva una mayoría parlamentaria y creo, como lo han hecho los diarios del mundo, los expertos, los políticos franceses, a notar que la oposición y el 41% de Marine Le Pen ahora garantiza o muestra un crecimiento en la intención de voto por estas opciones. Así es, el señor Macron ha perdido, ha ganado las elecciones, pero como bien apuntaba Juan Luis y tú resaltabas, ha perdido una cantidad significativa de votos, si mal no recuerdo, 3 millones, y la señora Le Pen ha ganado prácticamente 2. ¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, el señor Macron es el desgaste natural de cualquier gobierno que sigue siendo reelegido por una mayoría de ciudadanos. A mí lo que me llama más la atención es la subida de esa derecha pronunciada, como marcan algunos, o extrema, como dicen otros, de la señora Le Pen. Y esto lo que obedece seguramente es a ciertos movimientos europeos, no solamente en Francia, en los que el tema de la migración, el tema del conflicto, el tema del liderazgo y sobre todo el tema de los impuestos, pues está dando mucha guerra. Aquí se ha visto en las elecciones. En España lo estamos viendo con Vox y el Partido Popular y en otros países de corte similar. Miren, hay más información de gran relevancia en el mundo. El presidente Nayib Bukele, quien usted sabe que se conduce igualmente con formas autoritarias en el vecino país de El Salvador, ha anunciado que pretende ampliar el estado de excepción por un mes más en su nación. En El Salvador, por supuesto, hay muchos aplausos de quienes consideran que él ha logrado controlar en el corto plazo la actuación violenta de los pandilleros, pero también hay muchas críticas de quienes se han visto abusados por esta decisión del gobierno salvadoreño, que han terminado con parientes suyos aprisionados o en prisiones de manera injusta, y también con quienes, por ejemplo, los periodistas se sienten perseguidos por el gobierno de Bukele. 9,000 personas que han sido capturadas en menos de 30 días. Imagínese usted lo que le refleja ese número. Por supuesto, el gobierno de Nayib Bukele lo ofrece y lo exhibe como un logro más en esa cruzada para controlar las pandillas, pero en realidad lo que demuestra es que en 30 días y con la necesidad de un estado de excepción, con capturas que se consideran desde ya arbitrarias, el Estado no muestra un plan en el largo plazo para controlar el crimen organizado que emerge desde las pandillas. No vemos hasta ahora a un Ministerio de Gobernación, a una Secretaría de Gobernación salvadoreña y a todo el conjunto pues, del gabinete de Nayib Bukele presentar una política pública en el largo plazo que de verdad le garantice a los salvadoreños un control total de esta delincuencia. En el momento que ellos lo decidieron, ha dicho el gobierno de Nayib Bukele, pudieron organizar, orquestar y ejecutar 62 asesinatos. Imaginen ustedes eso. Y la respuesta del Estado ha sido restringir la comida de quienes se encuentran detenidos y salir a hacer redadas masivas. 9,000 capturados. Vamos a ver qué ocurre con ellos en los juzgados y vamos a ver si después del estado de excepción ese gobierno salvadoreño tiene planes para garantizar un control real de las pandillas. Yo creo que aquí hay un alto riesgo en el corto plazo. El señor Bukele, es verdad,
que ha bajado, al menos las cifras oficiales de asesinatos, pero no es menos cierto que hasta el año pasado pactaba con las pandillas. Es decir, las pandillas y el señor Bukele se sentaban a negociar. Ahora parece que no, y de hecho esta ofensiva lo demuestra. Una nota de Prensa Libre de hace apenas 3 días decía textualmente, salvo error de quien la emitiera: Nayib Bukele anuncia la detención de más de 15.000 pandilleros en casi un mes. Teniendo en cuenta que la capacidad carcelaria de El Salvador es de unos 20.000 presos y ya había 40.000, habrá que ver dónde están estos 15.000 de más. ¿Cómo se van a arreglar los procesos judiciales que vengan con detenciones correctas o incorrectas? ¿Y qué va a pasar una vez el estado de excepción termine? ¿Habrá toda una venganza de las pandillas o se estará negociando nuevamente? En fin, riesgoso el tema como para aventurar ningún pronóstico. Televidentes con criterio, hoy hablamos tristemente de la gran ola de autoritarismo en América Central, tanto en Guatemala como en El Salvador y como en Nicaragua. Hoy Nicaragua ha decidido que se autoexcluye de la Organización de Estados Americanos frente a las críticas y frente a los reclamos de otros gobiernos de la región, de este continente, que le exigen que cumpla con las formas democráticas. Nicaragua prefiere abstraerse. Recuerda usted que el canciller guatemalteco hace apenas 10 días le reclamaba justamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se incluyera a Guatemala por las formas en las que está tratando al sector justicia y a los operadores en contra de la corrupción, que incluyera a Guatemala en el mismo capítulo en el que se incluye a países como Nicaragua y como Venezuela. Es impresionante lo que ha ocurrido hoy en Nicaragua. Las oficinas de la OEA han visto cómo funcionarios del gobierno, funcionarios de gobernación han llegado a quitar pues todas las insignias de la OEA, han dicho que Nicaragua no puede pertenecer más a ese organismo y el propio canciller ha calificado de mentiroso a la OEA. Sí, suenan ecos de lo que nosotros también hemos escuchado de los líderes nacionales guatemaltecos respecto de ese organismo multilateral. Bueno, así es, las dictaduras funcionan así, no sé de qué nos extrañamos. El señor Chávez ya creó otra organización para saltarse la OEA, ahora aparece Nicaragua y seguramente saldrán muchas más. Cuando no se entiende desde la política que las dictaduras huyen de los controles, pues nos sorprende esto. De todas maneras, desde el año pasado ya lo había anunciado el señor Ortega, ahora lo que ha hecho ha sido concretarlo. Creo que hasta aquí llegamos con las noticias. No se pierdan porque vamos a hablar al final de algunas cosas que han quedado en el tintero. Las notas de la semana fueron presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Déjame que antes de irnos a la pausa nosotros le presentemos a nuestro invitado, quien ya se encuentra conectado con nosotros. Se trata del cardenal Álvaro Ramazzini. Lo hemos invitado hoy para hablar de la situación actual del país en una fecha insigne para los guatemaltecos. 24 años del asesinato de Monseñor Juan Gerardi se empiezan a celebrar desde el fin de semana para tener actividades a lo largo de los siguientes días y recordar el reclamo de justicia que tuvo ese obispo que fue asesinado en el garage de la casa parroquial en una noche como la de hoy, 1998. Bienvenido, Monseñor Ramazzini, muchas gracias por atendernos. Vamos a arrancar en el siguiente segmento una conversación sobre ese pasado y el presente que hoy atraviesa el país. Bienvenidos a este segmento para tratar temas relacionados con su salud, y si usted es una de las personas que le han dicho que es muy enojado y que cuide el hígado, esta entrevista es para usted. Le damos la bienvenida a la doctora Clelia Godínez, especialista en el metabolismo. Ha estudiado a fondo el hígado y sus padecimientos y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes. Doctora, arranquemos por esto. Nos ha enseñado que muchas veces recibimos un diagnóstico equivocado. A lo mejor nos dicen gastritis, duodenitis, a lo mejor nos dicen su espalda, los músculos están tensos y por eso les duelen tanto, pero en realidad la causa de fondo puede ser el hígado. Por favor, explíquenos.
Sí, Claudia, lo que tenemos que entender es que un órgano, antes de dar una enfermedad como tal, da alertas. Entonces se nos confunde que me duele el estómago, que me duele el colon, que estoy haciendo diarreas, y la verdad que empezamos a pensar, ay, que es gastritis, que me duele aquí, que me duele allá, y nunca pensamos en el hígado porque no estamos acostumbrados, no nos han enseñado eso, que nos duele en los hombros, la nuca, el ojo izquierdo. Entonces eso nos debe, solo este momentito que estamos hablando, quisiera alertar a nuestra audiencia de que le pongamos un poquito de atención a los síntomas. No necesariamente corramos a comprar una medicina solo para que yo pienso que. Entonces, si no, pensemos, mala digestión, gases, eructos, molestias gastrointestinales, a veces diarrea, a veces estreñimiento, podría ser su hígado. Esa mochila que sentimos a veces muy pesada en nuestros hombros puede ser nuestra vesícula. Generalmente el lado izquierdo habla más de la vesícula biliar, el lado derecho habla más de hígado. Pero pongámosle atención a eso, no nos vayamos solo tomando una medicina, una pastillita, y especialmente no nos automediquemos. Doctora, la última pregunta. ¿Qué debemos decirle al médico para que el diagnóstico sea certero y cómo podemos tratar de mejor manera nuestro hígado? Ok, la primera, tenemos que orientar nosotros nuestros síntomas. Mire, doctor, a mí desde tal tiempo he estado con esta sintomatología. Hay médicos acuciosos, hay médicos que van rápido, ¿verdad? No le prestan atención. El médico debe de mantener una relación con su paciente a profundidad y platicar de cómo comenzó, qué hizo, cómo fue, con qué mejora, a qué hora se despierta en la madrugada. La hora de hígado es entre 1 y 3 de la mañana, la vesícula entre 11 de la noche y 1 de la mañana. Eso es parte de lo que tenemos que orientar como pacientes al médico, y el médico ponerle atención a eso. ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Qué podemos hacer? Ok, una limpieza por lo menos una vez al año de nuestro hígado. No le damos descanso, comemos mal, no hacemos ejercicio. Como usted bien mencionaba, a veces alertarnos de personas que son iracundas, que con mecha corta, les digo yo, irritables, a veces es el hígado. Tenemos que poner atención. Hora de despertarnos en la madrugada. De veras, muchas personas, yo he encontrado que tienen problemas cuando se despiertan. Ay, mire, doctora, no tengo tanto sueño, me despierto fácilmente. ¿Y a qué horas? Entre 1 y 3 de la mañana, hígado. Puede ser otra causa, pero de primera instancia, busquémosle cómo mejorarlo. Muy bien. Muchas gracias, doctora Godínez, por acompañarnos en esta cápsula. Nos despedimos de usted y le deseamos una feliz semana. Muy bien, pues aquí estamos de regreso. Como le anunciamos, vamos a hablar con Monseñor Álvaro Ramazzini, cardenal, sobre la situación pasada de Guatemala, la presente, justamente a los 24 años del asesinato de Monseñor Gerardi. Cardenal, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Adiós, gracias, bien, y deseo que también ustedes estén así. Un saludo para ustedes, Juan Luis, y también para Claudia. Gracias, y también para usted, Pedro. Gracias por esta oportunidad. Un placer, Monseñor Ramazzini. Juan Luis, tú empiezas. Muchas gracias, Monseñor Ramazzini. Yo quisiera arrancar preguntándole de manera directa y clara, ¿a usted le parece que ha sido democrático el proceso por medio del cual ha quedado integrada la nómina de 6 aspirantes a fiscal general? No, que haya sido democrático no me parece, sobre todo por el final. Es decir, yo personalmente no me esperaba ese final. El hecho de que se hubiera presentado ese amparo, pues a todos nos llamó la atención. Lo que a mí me cuestiona es cómo es que no se logró un consenso entre personas que representan centros de estudio muy cualificados. Es decir, hubo sugerencias para ellos, presiones. No lo logro entender. No logro entender por qué no se llegó a un consenso, porque estamos hablando de personas responsables y estamos hablando también de personas ilustradas, si queremos utilizar ese término.
Monseñor, democrático no fue porque ahí la democracia no entra, quiero decir, hay otro proceso, pero entendemos un poco la explicación. Dice usted, me cuesta entender, y es cierto, cómo estas personas no llegaron a un consenso, pero si cada uno manifestaba, entendámoslo así, su punto de vista en el que creían, era un proceso que nunca iba a llegar a una conclusión. ¿Qué se podía haber hecho? Porque después de 9 votaciones, ¿quién va a cambiar su voto teniendo que justificar que ha votado 9 veces u 8 atrás de una manera distinta? Bueno, pero aquí Pedro, tocamos un tema importante, ¿no? ¿Por qué votaron como votaron y por qué no cambiaron el voto como deberían de haberlo hecho? Es decir, ¿con cuáles criterios estas personas entraron a ese proceso y qué fue realmente lo que buscaban? ¿Buscaban realmente fortalecer un proceso, usted dice no democrático y estoy de acuerdo, un proceso pseudo democrático o lo que estaban buscando era afianzar ciertas posiciones? No me puedo imaginar que decanos de facultades de derecho no hayan tenido delante de la vista el gravísimo daño que le hacen a una verdadera democracia que se fundamenta sobre el Estado de Derecho y aún más que se debe de fundamentar sobre un Estado de valores éticos. Es lo que yo no logro entender. ¿Con qué intenciones estas personas llegaron ahí? Monseñor, pero nosotros... ¿O ya todo estaba planificado previamente? Vienen muchas dudas. Sí, monseñor, pero a mí lo que me parece es que si nos concentramos únicamente en la comisión de postulación nos vamos a quedar muy limitados en el análisis de las preguntas. Es verdad, yo más bien lo veo como un proyecto mucho mayor, que va más allá de las comisiones de postulación y que va más allá de Consuelo Porras. En realidad, ¿qué representa que Consuelo Porras esté en la lista para ser reelecta como fiscal general? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Y regresando a la ocasión del aniversario de Monseñor Gerardi, ustedes aprendieron que se trata mucho más allá de un juicio, de un proceso o de un evento que se comete un error al verlo aislado. ¿Cuál es el proyecto detrás de incluir a Consuelo Porras en esa nómina para fiscal general? Bueno, voy a responder. Solo antes una pequeña aclaración. Yo estoy hablando ahora en nombre mío, ¿no? De Álvaro Ramazzini, no somos nosotros, ¿verdad? No es conferencia episcopal, soy yo Álvaro Ramazzini. En ese sentido, el punto es precisamente ese. Yo me he hecho la pregunta, ¿por qué la señora Consuelo Porras ha querido insistir en seguir ahí como candidata y con la posibilidad de quedar elegida? Hace meses nosotros, el Consejo Permanente, y ahí sí fue el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, apelamos a la conciencia de lo que ella define que es religiosamente hablando católica, apelamos a su conciencia católica para decirle por qué usted está actuando como está actuando. Estoy hablando ya desde hace varios meses. Entiendo que pueda haber intereses que van más allá de la simple postulación. Pero ¿quién en este momento podría ayudarnos a entender cuáles son esos intereses? Podemos hacer hipótesis sobre cuáles podrían ser, pero ¿hasta dónde podemos tener una seguridad de que esos intereses de mantener una situación de corrupción, una situación de nepotismo, una situación de afianzamiento de una ilegalidad bajo el disfraz de la legalidad sea realmente lo que están buscando? Es una hipótesis que yo la encuentro posible y que la encuentro también válida. Y ahí sí necesitaríamos como hacer un estudio más concienzudo de pensar por qué votaron los que votaron, cómo votaron y para qué votaron. ¿Tenían una visión de futuro de lo que puede significar una reelección de una fiscal general? Posiblemente. Veremos qué decide el presidente Jan Matei, que ha dejado mucho que desear y que ha sido sujeto de tantas críticas y de tantas opiniones tan encontradas. No lo sé, son preguntas que yo me las hago. Monseñor Ramazzini, hace apenas unos minutos comentábamos los tres conductores respecto de lo que ocurre en El Salvador y en Nicaragua, países en donde se ha establecido realmente gobiernos de gran autoritarismo.
En Guatemala, al tiempo que la Corte de Constitucionalidad le ordenaba a los integrantes votar según los estándares que habían establecido en términos de méritos académicos y de calificación para cada uno de los aspirantes, al mismo tiempo se producía una denuncia en contra de las 7 personas que se resistían a votar a Consuelo Porras por parte de la Fundación del Terrorismo. Todos hemos visto cómo la Fundación del Terrorismo ha actuado en colusión con el Ministerio Público de Consuelo Porras, persiguiendo a personas que le son indeseables al régimen, ya sea al régimen de impunidad o al propio régimen de gobierno. Estas amenazas, verdaderamente, yo puedo entender que no se trate de una elección en el sentido pleno de la democracia, pero estas amenazas hacen que la decisión de esas 7 personas que terminaron aceptando la llegada de la señora Consuelo Porras sea simple y sencillamente una decisión que no es voluntaria, que va en contra de la convicción de las personas. Un Estado de Derecho, un Estado que aspira a ser democrático, ¿puede tolerar algo así sin considerarse ya un Estado autoritario? Absolutamente de acuerdo con usted, Juan Luis. Es decir, pero volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Desde el principio, yo en algunos programas de radio hacía una crítica al modelo de criterios para poder elegir la nueva fiscal general. No se hablaba en esos criterios para nada de elementos éticos que son sumamente importantes en quien va a ser un fiscal general. Es decir, preparación académica, está bien, excelente. Cargos desempeñados, excelente. Pero ¿y qué de la rectitud? ¿Qué de la conciencia sobre lo que es bueno, sobre lo que es justo? ¿Qué sobre la verdad de las acciones de los demás? Esos elementos no se tomaron en cuenta. En ese sentido, totalmente de acuerdo que desde el principio el proceso ya estaba muy viciado. Pero ¿quién era el que tenía o quiénes tenían la capacidad de cambiar esos criterios de elección? Si nos quedábamos con esos criterios de elección y con ese famoso puntaje de 75 para arriba, nos estábamos olvidando, lo vuelvo a repetir, de los valores morales que un fiscal o una fiscal general debe de tener. Si no hay amor por la justicia, si no hay compromiso por la verdad, ¿qué podemos esperar de una persona que va a ocupar ese cargo en el que la justicia, la verdad, la libertad de conciencia son fundamentales para ejercerlo, aunque no tenga todos los títulos universitarios que dicen que tienen? Yo comparto, monseñor, los términos que usted habla de ética. Me voy a salir de ese espacio porque lo compartimos. Ahí creo que no hay mucho que contradecir con su opinión. Sin embargo, de todo lo que ustedes han dicho, me gustaría hacer un ovillo. Usted dice, ¿con qué derecho a postularse y a reelegirse? Bueno, otras lo han hecho. Les recuerdo que Claudia Paz y Paz también intentó postularse y reelegirse. Creo que es un principio que está dentro la posibilidad de hacerlo. Lo segundo que se ha manifestado es la presión, y estoy de acuerdo. La Fundación contra el Terrorismo ha hecho una presión realmente deleznable, pero no es menor que la que ha hecho los Estados Unidos, diciendo qué hay que hacer, cómo hay que hacer, a quién hay que sacar y a quién hay que poner. Es decir, seguimos siendo un país presionado por un lado y por el otro, y esto me lleva a la hipótesis que usted dice. Si usted admite o si usted expone la hipótesis de que hay una corrupción, hay que admitir la contraria, que esto es justamente lo contrario de lo que antes se venía haciendo, que era lo corrupto. Y ahora viene la pregunta, monseñor. Salimos de una polarización, y usted también queríamos abordar el tema de los 24 años del asesinato del señor Gerardi o de monseñor Gerardi. ¿Hemos superado una polarización de la que yo, como observador externo, veo que seguimos metidos hasta la médula? Bueno, sin embargo, permítame que haga un comentario sobre algunas de las expresiones que usted señaló. Tema de Estados Unidos es tema de política internacional. Usted lo menciona como ejemplo, y yo digo, nosotros no tenemos que sujetarnos a las decisiones del gobierno de Estados Unidos, la hagan de un modo o de otro. Al final nos reconocemos como un país libre, entre comillas, ¿no? Porque sabemos de qué libertad hablamos. Pero ya entrando al otro tema, el tema es verdaderamente que ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo se ha venido llevando a cabo?
yo pensaba, si a mí me comienzan a señalar que yo tengo esta actuación, que he tenido esta actuación, esta otra, pues yo no me animaría a volver a presentarme a un cargo, porque estoy ya señalado, estoy ya tachado. La pregunta es, ¿por qué, sabiendo cómo están las circunstancias, la señora Consuelo decide lanzarse de nuevo y exige que sea tomada en cuenta por el puntaje que ha tenido? Yo creo que en el fondo el asunto tiene que ver con algo estructural. Y algo estructural para mí significa, al final, las funciones de una fiscal general o de un fiscal general corresponden o han correspondido al tema de que verdaderamente este cargo logra afianzar un sistema de justicia imparcial en el que verdaderamente la ley es la ley y punto o no. Y claro, me viene también la duda, ¿por qué buscar una reelección en un cargo en el que yo he sido señalado, estoy poniendo el ejemplo, ¿no? O en el que he sido identificado como una persona que no he sido justa? Y aquí entramos a un tema que solo la persona lo puede responder. ¿Cuáles son las motivaciones más profundas, más consistentes en la conciencia que pueden llevar a una persona a tomar decisiones tan importantes como aceptar o no aceptar ser fiscal general? Monseñor, apenas nos queda poco tiempo antes de irnos a la pausa comercial, pero al saludarlo, al darle la bienvenida a este programa, le dijimos que con ocasión de esos 24 años del crimen, del magnicidio, debiera decirlo, de Monseñor Juan Gerardi, lo invitamos y nuestra plática se circunscribe a la justicia. Han pasado 24 años y más de una docena de casos por crímenes cometidos durante la guerra. Se llevan los juzgados ahora mismo las audiencias por el llamado proceso del diario militar. ¿En qué cree que hemos avanzado? Porque ya hemos platicado en qué estamos estancados y en qué hemos retrocedido. Sí, quisiera retomar porque no me doy cuenta que no respondí a la última pregunta del señor Pedro. Es decir, es cierto, estamos polarizados. Es una sociedad polarizada en distintos estratos y en distintos niveles. En el caso del asesinato contra el obispo Juan Gerardi, se evidenció mucho más esa polarización. Sí. Los que conocíamos el trabajo que él había hecho, los que apreciábamos el trabajo que él hizo en la recuperación de la memoria histórica y porque habíamos hablado con él en las reuniones de la Conferencia Episcopal, entendíamos muy bien hacia dónde quería él llegar con ese proceso de recuperación de la memoria histórica. Y en esos tiempos, posteriormente, escribimos una carta pastoral, Urge la verdadera paz, en donde nosotros insistíamos que no podría haber reconciliación verdadera en este país si no había una relación de perdón y de ser perdonado entre los que habían cometido actos de violencia, hayan sido los que hayan sido, y los que habían sufrido esos actos de violencia. Para mí está ahí, desde el punto de vista, y aquí lo digo desde mi experiencia pastoral, cuando una persona no ha sido capaz de perdonar al que lo ofendió, lo agredió, va a tener siempre amargura en su corazón y no le va a permitir un desarrollo armónico de su vida. Y cuando la persona que le ha hecho el daño no reconoce el daño que le ha hecho, entonces el abismo de interrelación se hace mucho más profundo, y es lo que tenemos ahora en Guatemala. En Guatemala no logramos encontrar los caminos para una integración verdadera que busque los intereses de todos y no solamente de ciertos sectores. Esta es una tarea todavía que está ahí sin completar. Vamos, señor Ramazzini, sí, permítanos ir a la pausa y volver con usted, como está diciendo Pedro en este momento. Vamos a ir unos minutos a la pausa y volvemos para seguir conversando con usted. Hay mucho de qué hablar. A mí me interesa, por ejemplo, preguntarle, monseñor, sobre cómo ve usted esa protesta que arranca mañana con el anuncio de un paro nacional, un paro a nivel nacional por parte de Codeca. Gracias por acompañarnos, a la audiencia y a monseñor Ramazzini. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
De vuelta en esta transmisión de Con Criterio, el cardenal Álvaro Ramazzini nos está acompañando y ya hemos hablado sobre el estado actual. ¿Qué nos dice la integración de esa nómina, el voto de conciencia de 7 comisionados que debieron cambiar su voto e incluirla a ella por una orden de la Corte de Constitucionalidad? Juan Luis, habías planteado una pregunta de antes de irnos al corte comercial y se trata sobre las protestas, manifestaciones que anuncia Codeca. Sí, monseñor Ramazzini, le preguntaba sobre cómo ve usted este paro nacional al que está convocando Codeca por 2 días consecutivos. Bueno, entiendo, según lo que he leído y según lo que he preguntado, que este paro pues es una manifestación delante de los problemas económicos que están enfrentando la mayoría de guatemaltecos. En los últimos tiempos yo me he hecho una pregunta, y tal vez ustedes que tienen más capacidad y también tienen mejores oportunidades de investigación, me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que apenas comenzada la guerra entre Ucrania y Rusia, 2 días después de comenzada la guerra, aquí suben los precios de los combustibles de una manera exagerada? No lo logro entender. Es decir, 2 días, ya seguramente los depósitos o los cargamentos de combustible ya estaban en las gasolineras. Un tema que siempre ha sido un tema álgido aquí en el país ha sido el tema del aumento del precio al transporte. Pero no es solamente el aumento del precio al transporte, es el aumento del precio de la canasta básica. Siempre hemos hecho esa crítica de que aunque se aumente el nivel de salarios, el precio de la canasta básica siempre va más arriba de lo que es el ingreso por salario. Eso crea descontento. Eso es lo que yo veo aquí en las comunidades. Si aquí en Guatemala, en la zona de Huehuetenango, la gente no recibiera las remesas que le están mandando sus parientes, esto sería un desastre mayor. Porque la pobreza crece y tenemos los índices. Ustedes y yo los conocemos. Y la pobreza siempre es malísima consejera, porque va creando inconformidad, va creando resentimientos, va creando de verdad un estado de ánimo, de desesperación. Yo varias veces me he encontrado con personas que me han dicho: no me alcanza, no tengo dinero ahora para poder darle de comer a los hijos ahora para el almuerzo. Y solamente desayunamos café y tortilla. Y no estoy diciendo mentiras, es así. Es decir, la pobreza realmente es una realidad que distorsiona el ánimo humano. Y entonces es allí que yo entiendo, si las motivaciones de Codeca, y no tengo derecho a juzgarlas, son esas, pues es cierto, hay una gran pobreza, hay una escasez de condiciones de vida digna para la gran mayoría de guatemaltecos. Y esto tarde o temprano lleva a las frustraciones y lleva también, pues, sobre todo a ese sentimiento de impotencia, que yo lo veo en los papás y que yo lo veo en las mamás de las aldeas. Es una impotencia cuando dicen: no tengo dinero para comprar medicinas. Las medicinas están carísimas, no tenemos dinero y el niño se muere, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso explica lo que mañana y pasado mañana se quiere hacer, que ahora coincide con el hecho de lo que está sucediendo con el tema de los candidatos para la Fiscalía General, y que tiene que ver también coincidiendo con el aniversario del asesinato del obispo Juan Gerardi. Monseñor, se lo voy a decir con todo mi respeto, pero con toda claridad. Si usted dice que no se encuentra en condiciones de juzgar a Codeca y acaba de juzgar todo el proceso electoral, pareciera, perdón, que quiere usted opinar de una cosa y no de la otra. Yo entiendo la pobreza y comparto lo que usted ha dicho y lo firmo, que eso genera una disconformidad. Eso es cierto, pero Codeca parece que no se ve representados por sus autoridades con las que podía presionar. Esa es una vía de salida. Y otra vía de salida es no bloquear, porque aquí estamos hablando de una manifestación. No. Aquí se ha convocado un bloqueo, digámoslo bien y con la palabra definida. No es una manifestación pacífica, es un bloqueo que lo que hace es afectar más el país.
¿Es esa la solución? Porque si esa es la solución, solo vamos a una revolución, no queda de otra. Usted, Pedro, está hablando a priori. Yo en ningún momento he dicho que estoy de acuerdo con las decisiones de Codeca de hacer un bloqueo. Y muchas veces lo he dicho, no es la manera de resolver los problemas. Pero que sí hay un derecho, y usted mismo hace unos momentos lo dijo, que hay un derecho a expresar mi descontento de una manera pacífica que respete los derechos de los demás, usted ni nadie lo puede negar. Es decir, en ningún momento estoy yo diciendo que las acciones de Codeca de bloquear sean realmente acciones sobre las cuales yo diga, fabuloso, sigamos bloqueando, sigamos bloqueando. Siempre he dicho que en 2 ocasiones yo participé en bloqueos y lo he dicho públicamente y me arrepiento de haberlo hecho. Tenía mis razones y por seguir mi conciencia lo hice, pero totalmente de acuerdo. No es bloqueando las carreteras como se van a resolver los problemas, pero tampoco es sin los cambios fundamentales que el sistema económico que tenemos aquí en Guatemala se den para poder facilitar que todos tengamos una vida digna, no es tampoco un argumento para decir yo me quedo sin protestar y yo me hago de la vista gorda y condeno a los que protestan y condeno a los que hacen esto y lo otro. Es decir, clarifiquemos las cosas. Jamás vamos a resolver los problemas con la violencia, pero tampoco vamos a resolver los problemas graves que tiene el país con una indiferencia que se da en distintos sectores y que pudiendo hacer los cambios que necesita el país, no lo hacen, sencillamente porque quieren seguir viviendo una comodidad que les facilita a ellos la vida, pero que no le facilita eso a la mayoría de guatemaltecos. Tampoco se va a resolver con cartas que envíen ellos a los representantes. No se ha resuelto así en los últimos 20 años. Pero, monseñor, mientras los escuchaba platicar sobre Codeca, sobre la situación que usted nos describió, ¿no le parece que el error también lo cometemos los medios de comunicación y las personas que tenemos los micrófonos y las cámaras para hablar y reducimos a Codeca exclusivamente a los hechos que se han revelado sobre el hurto de fluidos y a estas protestas, manifestaciones y bloqueos, y en realidad no existe un proyecto político, un liderazgo en todos los ámbitos y en todos los campos de la sociedad que aborde lo que Codeca significa y que en buena parte usted enumeró y describió? Voy a contestar con un argumento a Dominic, ¿no? ¿Han invitado ustedes algunas veces en este programa a algún dirigente de Codeca para que pueda él también expresar? Estamos hablando de Codeca, pero podemos hablar de otras organizaciones, claro. Plataforma Agraria, CENOC, etcétera, ¿no? Creo que yo no me atrevo a hacer un juicio sobre ustedes, los periodistas, porque los conozco algunos de ustedes y conozco lo que piensan y lo que dicen, pero me quedo ahí. No me atrevería a hacer un juicio sobre el periodismo aquí en Guatemala. No tengo elementos para hacerlo. Y no quiero hacerlo sencillamente así, porque estoy como con una gran ignorancia sobre esto. Pero lo que yo sí puedo decir es esto, que un periodismo que busca realmente la verdad y que sea muy objetivo, dudo mucho de que sean imparciales, porque en la vida se toman decisiones en las que uno va a estar a favor de uno y contra otro. Desgraciadamente es así. Claro, si uno siempre está a favor de las acciones buenas, justicia, verdad, etcétera, eso ya es otro tema. Pero repito, estoy plenamente convencido del gran beneficio que el periodismo recto, objetivo, con criterio moral, con objetividad, el gran bien que pueden hacerle al país. Y por eso también lamento que muchas veces los persigan, los amenacen y que desafortunadamente aún nosotros, y aquí sí hablo como obispo, pues nos quedamos nada más en decirles, comparto su problema, mire, me da pena lo que le está pasando y al final, aunque para alguien puede sonar mal, mire, cuente con mi apoyo moral y cuente con mi apoyo espiritual, porque es lo único que yo puedo hacer por usted. Eso causa frustración. A mí me causa frustración. Me causa frustración ver
cuando periodistas rectos, sinceros, objetivos, bien informados, son perseguidos. Me duele, de veras. Y no lo digo porque estoy hablando con ustedes, lo digo porque estoy convencido de eso. Y claro, en la historia del país tenemos ejemplos de periodistas, hombres y mujeres, que han arriesgado su vida y la han perdido para poder defender los valores en los cuales siempre han creído. Los valores que fundamentan una verdadera democracia en la que la información es fundamental. Una información objetiva, verdadera, es fundamental. Señor Ramazzini, déjeme plantearle la última pregunta de esta entrevista, que agradecemos enormemente que nos haya dedicado todo este tiempo para los televidentes de Con Criterio. Ofrézcanos una senda, un camino. ¿Cómo podemos salir de esta confrontación en la que evidentemente quienes carecemos del poder político y del poder formal en el país, pues nos vemos cada vez más orillados, ya lo ha dicho usted, sea a salir del país, a ponernos a resguardo o simple y sencillamente a protestar de la manera más estridente posible, porque las instituciones no dejan espacio para la resolución prácticamente por la vía democrática de ningún conflicto. Se está imponiendo la voluntad de quienes gobiernan en todos los órdenes, y no me refiero solo a la Fiscalía General ni a la persecución de los opositores al régimen. ¿Qué camino hay, monseñor? Permítame, monseñor, aquí, porque como es la última, incluir el vector desde la religión o desde la fe que este país manifiesta, porque a mí me choca que esto ocurra en un país donde la fe se manifiesta 100% desde la perspectiva cristiana, sea católica o protestante. Perdón por esa cuña. No, y si a usted le choca, a mí me choca muchísimo más. Me choca muchísimo más, y cuando escucho afirmaciones como las que estamos haciendo, yo inmediatamente viene a mi cabeza el ejemplo típico que encontramos en los evangelios, el fariseísmo. Es decir, los fariseos aparecían como hombres muy perfectos, pero que estaban totalmente olvidados de la práctica del mandamiento principal, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y este es el drama del cristianismo aquí en este país. Pero volviendo también a la pregunta que me hacía Juan Luis, Juan Luis, muchas veces me hago esa pregunta: ¿qué podemos hacer los que queremos una Guatemala diferente? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta que yo no tengo respuesta, pero que tal vez todos juntos, los que queremos una Guatemala diferente, tendríamos que seguir hablando entre nosotros para ir señalando pautas. Hoy, pautas de solución. Hoy por hoy, lo que nos queda es protestar, pero una protesta que no lleve a cambios, pues es una protesta estéril. Veremos a ver qué sucede en esta semana, cuando, pues en el caso concreto que hablábamos de la fiscal, perdonen que vuelva a eso, veremos a ver cuál es la decisión que el presidente Yamatei tome. Porque se supone que los que tienen la responsabilidad, porque se las dimos, de dirigir el país políticamente, son ellos los que deberían de proponer soluciones, ayudados por los ciudadanos que queremos que las cosas sean buenas para todos. Pero una respuesta así, Juan Luis, yo todavía no la tengo, aunque muchas veces está aquí en mi cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, y qué bonita esa imagen suya con los mártires de Quiché detrás. Sí. Gracias por estar hoy con nosotros en esta jornada. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y ánimo y adelante en su trabajo. Gracias. Muy amable, monseñor. Gracias. Muy bien, pues poco tiempo para que aquí hablemos y comentemos. Don Juan Luis, como sigues ahí, ¿te gustaría hacer una especie de reflexión de minuto sobre lo que hemos escuchado? Sí, bueno, me parece francamente que estamos frente a una auténtica crisis nacional, que es, por supuesto, vista y en la cual participa apenas un pequeño grupo del país. Pero lo que estamos viendo los guatemaltecos, y creo que lo ha subrayado de manera correcta Monseñor Ramazzini, lo que estamos viendo en realidad es la violentación de las formas democráticas. Esto que se ha producido, yo lo mencionaba en una
de mis preguntas o en uno de mis comentarios previo a la pregunta a Monseñor Ramazzini, están coludidos la Fundación del Terrorismo con el Ministerio Público. Prácticamente la Fundación del Terrorismo le dicta la pauta al Ministerio Público y frente a esa amenaza, más la resolución de un amparo que no tenía derecho a emitir por no ser la instancia que estaba llamada a hacerlo como Tribunal de Amparo, la Corte de Constitucionalidad, simple y sencillamente se monta un sistema o una resolución que termina favoreciendo a la candidata de quienes se encuentran en el poder o de quienes disfrutan el poder. Esas no son las formas democráticas y esas no son las formas legales. Se está violentando el sistema en el país. Lo estamos viendo, me parece a mí, de una manera grave. Y por supuesto, luego nos escandalizamos cuando se produce una protesta estridente de quienes adversan esta clase de decisiones. Y creo que Monseñor Ramazzini también nos decía algo bastante relevante cuando nos habla de cómo en el país hay hambre, cómo en el país hay pobreza, y esa pobreza y esa hambre no se afrontan, no se enfrentan desde el poder. Bueno, yo creo que hay una crisis en la que hay puntos en común, creo que hay puntos en común y hay puntos dispares, opuestos y polarizados. Nada diferente a lo que ha habido en otras ocasiones, quizás más pronunciado. A mí lo que sí me llama la atención es cuando se habla de falta de democracia, cuando no nos gusta la decisión, falta de justicia cuando no nos gusta lo que ocurre, y manipulación y cooptación cuando no estamos de acuerdo en lo que pasa. Y lo demás, eso sí es justicia, es democracia. Pero vos podés estar de acuerdo con que la Fundación del Terrorismo denuncia a estas personas que no querían votar, que los denuncia penalmente. Vos podés estar de acuerdo con eso. ¿Eso sí te gusta? Y tú sabes por qué me sigues, que puse un Twitter diciendo que es deleznable, que es miserable y que es basura toda esa gente. Eso ya lo he dicho yo en 1000 ocasiones. Pero yo no me quiero fijar en ese grupo porque darle más importancia de la que tienen. Son unos golpistas profesionales y unos mercenarios pagados por sabe Dios quién. Yo me quiero centrar... Que actúan en coalición con el Ministerio Público de Consuelo Porras. En eso ya no estoy tan de acuerdo contigo, Juan Luis. ¿Tan de acuerdo? ¿Hasta qué grado estás de acuerdo entonces? Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la comisión de postulación y no quiero cambiar el tema. Estamos hablando de la comisión de postulación. En la comisión de postulación había 8 comisionados que votaron a favor de la fiscal, nos guste o no, nos guste o no nos guste, y 7 que votaron en contra, nos guste o no nos guste. Y ese es el sistema democrático que tenemos, ese es el punto. Pero la ley dice claramente que tienen que ser 2/3 partes las que aprueben la integración de una persona. Ya lo sé, Juan Luis, la ley, pero te estoy diciendo que ese es el sistema democrático que tenemos y que no hemos cambiado. Ese es el sistema que hay. Y fíjate, si esto no es una elección de fiscal, esto es una deselección de fiscal, que no hemos hablado en todo el programa de 5 candidatos que hay. La señora Porras es una, hay 5 más. Nadie habla de eso. Es más, nadie los conoce. Es más, a nadie le importa, porque aquí el país sigue polarizado entre si entra la señora Porras o no entra la señora Porras, habiendo 5 opciones más que le importa un soberano bledo a Raimundo y medio mundo. Ese es el ejemplo de que no estamos hablando de elección de fiscal, estamos hablando de por qué entra Consuelo Porras o por qué no entra Consuelo Porras. Esa es la polarización. Bueno, pero yo creo que reducirlo todo al me gusta o no me gusta puede parecer muy simplista y quedarse limitadísimo a la hora del análisis. Por supuesto que las personas manifiestan por qué no les gusta la inclusión de Consuelo Porras en esa lista, porque ha roto con todo lo que establece la ley. Por supuesto que a las personas no les gusta que una organización de extrema y radical en derecha pueda manipular al Ministerio Público. Decir que no me gusta es el principio, ahora enumerar los argumentos es la obligación de las personas. Miren, para mí en conclusión el proyecto es mucho más grande que Consuelo Porras, José Luis Donado. Este listado tenía nombres que podían hacer sentir cómodo al presidente Alejandro Giammattei, independientemente de que quedara o no quedara ella. El proyecto es mucho mayor y con ocasión de los 24 años del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, quiero que reflexione sobre ese 1998, es la impunidad y el orden que impera en el país. La ley tocará a algunos, pero no alcanzará a otros. De eso se trata la elección de fiscal general. Hubo un 2015-2016 en donde la ley empezó a alcanzar
y a exigir cuentas a algunos. Hoy, 2022, la elección de la fiscal general se trata exactamente de eso. La ley llega hasta donde ese fiscal general se lo permita. Y tenemos una serie de casos en los cuales podemos enumerar en dónde se queda estancada la persecución penal. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Tengo entendido que tenemos que cerrar acá. Esta semana, prepárese, vamos a escuchar cómo el presidente Alejandro Giammattei, con las tasas más bajas de vacunación en la región, va a salir a decir que cuidarse es responsabilidad de cada uno y el uso de la mascarilla queda a su discreción. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, televidentes, por acompañarnos. Por supuesto que mañana a partir de las 6 de la mañana usted podrá escuchar nuestro programa en Radio Infinita 100.1 FM. Gracias por estar hoy con nosotros. Feliz noche.